Quiero seguir un poco con lo que hablaba la semana pasada la pastora. Ella nos estaba hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y yo quiero partir de ahí para hablar de algo que tiene que ver con eso. El modelo de la liberación del pueblo hebreo, cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, es un modelo para nosotros de cómo Dios hace un acto de redención, un acto liberador. Porque como decíamos hoy en la alabanza, como decía Romina cuando ministraba, Dios es un Dios de libertad. Amén. Dios quiere liberarnos. Y Jesús enseñó que el pecado es aquello que nos hace esclavos. Jesús dijo, aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad. Si ustedes permanecen, perseveran en mi palabra, fíjense, perseveran, son constantes en mi palabra, van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. ¿Amén? Entonces yo quiero hablarte, tomar ese modelo de liberación, el más grande modelo que tenemos en la Escritura, es cuando el Señor liberó a todo el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, después de 430 años de esclavitud. Vos te acordás que la semana pasada la pastora nos decía que ¿qué ocurrió? Moisés a los 40 años dice, voy a visitar a mis hermanos que están en cautividad, yo los voy a ayudar. Él era un príncipe porque se crió en la corte del rey, él siente compasión de su pueblo, va a ayudar y su pueblo lo rechaza. Su pueblo lo rechaza y ese rechazo lo lleva a pasarse 40 años en el desierto huyendo de Faraón. Y cuando cumple 80 años, cuando está buscando una silleta y el control remoto para sentarse a mirar la tele y jubilarse, cuando pensó que ya todo había pasado, viene el Señor y le dice, ahora estás listo. Ahora recién estás listo para lo que yo quiero usarte. Y ahí ya vemos cómo la mente de Dios no funciona como la nuestra. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, y nos damos con una pared, nos vamos contra otra. Pero cuando llega el tiempo del Señor, cuando nosotros pensamos que ya nosotros no podemos, ahí viene el Señor y dice, ahora vas a hacer. Y esto es maravilloso porque nos habla de que, en realidad, Él tiene planes perfectos para nuestras vidas. Y nosotros solamente tenemos que tratar de entenderlos y seguirlos. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad que vamos a hacer las cosas. Pero ¿qué ocurrió? En ese momento, cuando el Señor se le manifiesta, ahí sí, bueno, después de una larga discusión, porque él ya no quería saber nada en ese momento, él acepta ir a liberar al pueblo y va a los líderes del pueblo hebreo y le dice, Dios se me apareció, Dios me pidió que los libere, Dios los va a sacar de la esclavitud. Y nos cuenta la Escritura ahí en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer un versículo ahí y quédate en Éxodo porque eso vamos a trabajar ahí. Éxodo capítulo 4 es cuando Moisés se presenta ante los líderes del pueblo hebreo a decirles que él, lo que había pasado con el Señor y cómo el Señor lo había mandado a liberarlos y cómo ellos en ese momento le creen a él. 40 años antes lo habían rechazado y ahora Dios había trabajado tanto en ellos que ellos estaban listos. El versículo 31 dice así, y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visitado su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. El mismo pueblo que 40 años antes había rechazado a Moisés, el mismo pueblo que 40 años dijo, ¿quién sos vos para venir a querer meterte con nosotros? Ahora creyó y creyeron que Dios lo había mandado y adoraron a Dios. Y entonces empieza el proceso de esta liberación de la esclavitud. Pero entonces, ¿qué ocurre? Es el tiempo cuando uno empieza con entusiasmo, cuando el Señor empieza a obrar liberación en nuestras vidas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas hay entusiasmo, hay alegría, hay un sentido de propósito, de que algo nuevo que estamos viviendo. Y eso es algo que nos pasa a todos.
cuando el Señor obra un acto, viene a nuestras vidas, se revela a nuestras vidas de alguna manera, viene alegría a nuestro corazón. Porque antes no le conocíamos y ahora le conocemos. Y esto te pasa desde el momento que le conoces al Señor y después a lo largo de tu vida en el Señor. Hay momentos especiales cuando el Señor viene y habla a tu vida algo especial. Dios cumple o Dios te dice que va a hacer algo tremendo en tu vida. Y te trae mucho gozo, mucha alegría recibir una promesa de parte de Dios. Y eso estaba pasando con el pueblo. Entonces dice que Moisés y Aarón cumplieron y se presentaron ante Faraón y le dijeron: mira, Faraón, Dios nos apareció y nos dijo que tenemos que sacar al pueblo. Y entonces el Faraón tuvo una reacción muy diferente que el pueblo. Le dijo: se nota que no trabajan suficiente, ustedes tienen tiempo de estar pensando estas tonterías. Así que ahora van a trabajar mucho más duro. Van a trabajar mucho más duro y les aumentó el trabajo a los esclavos. Les aumentó el trabajo y les puso una carga mucho más pesada. Y entonces todo cambió. Fíjense ahí nomás en el Éxodo 5, 9. Estas fueron las palabras de Faraón: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esto, lo que hizo Faraón, es lo que el enemigo siempre hace en tu vida, en mi vida. Ese es el plan de él. Dios viene con una palabra de liberación, de restauración sobre tu vida. Vos le crees al Señor, vos te alegrás. Y cuando empezás a entusiasmarte y a tomar fuerza, la cosa se pone negra. La cosa se pone oscura. ¿Por qué? Porque una liberación básicamente es una guerra. Vos sos esclavo, ni sabías que sos esclavo, porque el pueblo de Israel ni consciente era del grado de su servidumbre. Pero cuando viene el Señor y dice: te voy a liberar, y el Señor empieza a obrar liberación en tu vida, sos consciente de lo mal que estabas, y te empezás a alegrar y empezás a avanzar, y crees que todo va a venir ahora como sobre la cresta de la ola, y te pegás un porrazo bien fuerte, porque el enemigo va a empezar a ajustar las cosas para que vos no alcances la libertad. Y eso ocurre una y otra vez. Ocurre desde el momento de conocer al Señor y te ocurre toda tu vida. Cuando vas a empezar algo para el Señor, estoy sirviendo al Señor, empiezo a servir al Señor. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a hacer algo para mantenerte ocupado, para mantenerte más ocupado en las cosas del mundo y para que no le creas al Señor, para desanimarte y para que no creas la palabra que recibiste de parte de Dios. Ese es el momento cuando se pone en crisis todo lo que Dios te habló. Eso nos pasó a todos. Cuando Dios te va a usar, Dios te va a llamar, Dios te va a hacer promesas, pero después van a pasar tiempos de soledad, tiempos de silencio, tiempos de donde Dios no habla y donde el enemigo sí te habla. Y vas a ver a veces años de tu vida donde las cosas no resultan como vos esperabas, pero resulta que vos tenés una promesa de Dios, vos tenés una palabra de Dios, pero las cosas no están funcionando como vos esperabas. Y vos decís: ¿pero qué pasó acá? Y ahí empezás a dudar. ¿Será que Dios me habló alguna vez? ¿O serán ilusiones mías nomás? ¿Será que yo me hice la película nomás? Porque ya no tengo esa alegría que tenía, no tenía ese entusiasmo que tenía. Porque estoy pasando momentos difíciles. Y por un lado tengo una promesa de Dios a mi espalda, una promesa del Señor, pero mi realidad me dice lo contrario. Y parece que estoy cada vez peor. Y me siento que me están ajustando las cadenas y me están ajustando me están poniendo cada vez más carga. Y empiezo a dudar. Y yo quiero decirte que no existe cristiano que no haya pasado por esto. El profeta Jeremías fue un gran hombre de Dios, uno de los ministerios más importantes de la Biblia.
Y en un momento de su vida dice, Señor, dice, ¿acaso fue verdad? Dice, ¿alguna vez me hablaste? ¿O yo me hice la película? Estaba en la cárcel, estaba solo, perseguido, y empezó a dudar. Dice, Señor, ¿realmente me hablaste alguna vez? ¿O fue toda una ilusión? ¿Fue toda una cosa? Porque su realidad no coincidía con lo que Dios le había hablado. Juan el Bautista fue el más grande profeta nacido de mujer, dijo Jesús. Cuando Jesús apareció en la escena, Juan el Bautista, que era el precursor, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan era un hombre, y las multitudes salían a él, tenía discípulos. Pero cuando apareció Jesús, le dijo a los discípulos, síganlo a él, porque yo no soy nadie. Yo soy solamente un siervo que vino a anunciar, él es el Mesías, síganlo a él. Los discípulos de Juan desde ese día empezaron a seguir a Jesús. Y dice, yo me alegro porque yo menguo, yo me achico para que él crezca. Estaba tan claro de que el Mesías estaba, el libertador llegó. Pero muy poco tiempo después, Juan estaba preso. Herodes lo pone en la cárcel y lo condena a muerte. ¿Sabe lo que hizo? Mandó un mensajero a preguntarle, Jesús, ¿vos sos el Mesías realmente o no? ¿Vos sos el que va a liberarnos o no? Porque yo te anuncié todo, yo dije que vos venías, pero yo estoy en la cárcel y me están por matar. Entonces, ¿en qué estamos jugando? El profeta más grande que tenemos estaba dudando, estaba en crisis. Porque por un lado tenía una palabra, un llamado, una revelación de Dios, pero su realidad le decía lo contrario. Ese es el momento cuando entra en crisis tu fe. Es el momento crítico, es el momento más decisivo de tu vida, donde tenés que tomar decisiones. Porque el justo, por su fe, vivirá. Si vos te manejás por emociones, te vas a caer. Si vos te manejás por la vista, te vas a caer. Si vos te manejás por circunstancias, te vas a caer. Lo único que te va a sostener en ese momento es la fe que desarrollaste. Dice, aquel que carece de luz y anda en tinieblas, apóyese en el nombre de Jehová y confíe en su Dios. Hay momentos donde no ves nada, hermano. Hay momentos donde todo es oscuridad, donde todo es tinieblas. Y si vos te manejás por los sentidos, si vos te manejás por resultados, si vos te manejás por circunstancias, te vas a caer. Porque ahí el Señor está viendo de qué estás hecho vos. Ahí está viendo si vos tenés fe, si vos le crees o si vos estás emocionado nada más. Porque hay mucha gente que se emociona, pero no llega a desarrollar una fe verdadera. Entonces dice que el pueblo, ese pueblo que había estado adorando, se encontraron con Moisés y Aarón, ahí nomás, al otro día, en el 5:21. Y le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Esos mismos que el día anterior estaban adorando a Dios, contentos porque Moisés le iba a liberar, después de esta reunión con Faraón, cuando Faraón le dice, no, ahora van a tener que laburar más duro, ahora se complica la cosa, le aumenta el trabajo, la esclavitud, esos mismos se enojan con Moisés y Aarón. Y le dicen, ustedes, por culpa de ustedes, ahora estamos mal. Porque ustedes hablaron con Faraón, ahora se enojó con nosotros y nos puso más peso. Y esto pasa siempre, hermano. Esto pasa siempre. Cuando vos querés ayudar a una persona a salir de la esclavitud, tenés que prepararte porque muchas veces te van a pegar a vos. Vos que le llevaste la buena noticia a una persona y le quisiste ayudar con todo tu corazón para que experimente la libertad, cuando vienen las pruebas, dice, culpa de este, estoy pasando por esto. Somos muy rápidos para olvidarnos de cómo estuvimos. Somos muy rápidos para olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Y tenemos que encontrar un culpable cuando vienen las pruebas. Entonces el culpable es el pastor o el líder, el que me ayudó, el hermano que me buscó. Él tiene la culpa de que yo lo que estoy pasando ahora. Porque a veces cuando el Señor viene a libertarte,
Va a venir un conflicto. Va a venir un conflicto grande. Eso que tenés que entenderlo. Porque el Señor no te va a dejar quedar en la oscuridad, en las tinieblas. El Señor va a meter la luz. Y cuando viene la luz, hermano, se ve toda la mugre que hay en tu vida. Y si tu matrimonio es mugre, la mugre va a salir a la luz. Y si tu negocio y si tu economía es mugre, va a salir a la luz. Todo lo que es pecado, todo lo que es tiniebla va a salir a la luz. El Señor no lo va a poner bajo la alfombra. A lo mejor vos lo hiciste 30 años, el Señor no lo va a hacer. El Señor lo va a exponer para liberarte. Entonces hay gente que viene al Señor y entra en crisis familiar. Claro que sí. Porque mientras estaban todos en la oscuridad, estaban todos bien. Eran como murciélagos, estaban todos juntos ahí, ni se veían, no se podían ni ver, pero estaban ahí. Y Jesús dijo, una vez que yo entro a una casa, los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo voy a poner al padre contra el hijo, a la mujer contra su madre, a la nuera contra la suegra. Yo voy a producir, yo no vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer un conflicto. Y esa es la verdad. Si vos querés vivir en la esclavitud, lo único que tenés que hacer es seguir como estabas. Pero si vos querés experimentar la libertad, vas a tener que pasar por la lucha. Vas a tener que dejar que el Señor traiga luz. Y vas a tener que humillarte. Y vas a tener que perdonar. Y vas a tener que pedir perdón. Y vas a tener que reconocer que hiciste mal las cosas. No hay cambio posible, no hay libertad posible si el Señor no trabaja en vos y no cambias de actitud. El que dice yo soy así, está en el horno. Está en el horno. Yo soy así no existe acá. Vos eras así. Ahora sos una nueva criatura. En Cristo sos una nueva criatura. Y sos un bebé espiritual. El Señor te quiere transformar toda tu realidad, pero te vas a entrar en una crisis. Y acá el pueblo ya estaba lamentándose de esta manifestación de Dios. Ahí en el capítulo 10, busca por favor. Dios empezó a mandar plagas a Egipto para que deje salir al pueblo, para que Faraón libere al pueblo. Tantas plagas le mandó que Faraón le dio otra entrevista a Moisés y Aarón, y en el versículo 8 les habla y le dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo, andad y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quién son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos solemnidad de Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandasteis, y echándolos de delante de Faraón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Faraón, presionado por las plagas, por las maldiciones que Dios mandó sobre el pueblo, llama y le dice, bueno, listo, salgan los hombres, pero dejen las familias y dejen los recursos, todo lo que tienen, déjenlo acá. Y esto es algo que nos pasa a todos cuando el Señor va a hacer un acto de liberación. El Señor empieza con una persona. Es una persona muchas veces la que encuentra libertad primero. Pero el enemigo no va a soltar fácilmente ni tu familia, ni tus recursos. Tenés que entenderlo. El enemigo no va a soltar fácilmente ni a tus seres queridos, ni tus bienes materiales. Él los quiere tener en esclavitud, para que vos no puedas servir al Señor. Y este modelo, acá está el modelo exacto de lo que el enemigo hace. Esto es lo que el enemigo hace. Cuando vos ya luchaste, listo, suelta a uno. Pero no quiere decir que suelta a la familia, suelta a uno. Y esa es la experiencia de muchos de nosotros, que hemos tenido que perseverar en el Señor, siendo solos en nuestro hogar.
Yo tenía 15 años cuando conocí a Jesús. Hasta los 18, 19 fui prácticamente solo y ahí mi familia se convirtió. Pero tuvieron 3 años de conflicto permanente y que tenía la opción de insistir o desanimarme. Tenía la opción de perseverar o bajar los brazos. Gracias a Dios que Él no permitió que baje los brazos. Porque después vi cómo toda mi familia vino a Cristo. Y vi todo lo que el Señor hizo y cómo restauró a mis padres, a mis hermanos. Restauró todas nuestras vidas. Y tenemos vidas totalmente transformadas por su poder. Pero gracias a Dios que no bajé los brazos. Y yo quiero decirte, no bajes los brazos si estás solo en los caminos del Señor. No bajes los brazos si estás orando por tus padres, por tus hijos. No bajes los brazos, no dejes de orar porque el Señor está obrando. El Señor está escuchando y el Señor va a hacer la obra. Pero quiero decirte algo. Cuando vos orás con el corazón por un ser querido, cuando vos estás experimentando al Señor, estás experimentando lo que Dios hace en tu vida y vos querés que tu ser querido experimente eso, vos tenés que estar dispuesto a ver sufrir a esa persona. Esa es la verdad. Porque muchas veces el Señor ya no encuentra otra manera de que esa persona le busque a Él. Entonces no te preocupes, no te pongas mal con el Señor cuando estás orando por alguien y de golpe esa persona se enferma, o de golpe esa persona se queda sin trabajo, o de golpe esa persona tiene una crisis. No te pongas mal, tómalo como una respuesta del Señor a tu oración, porque esas oportunidades son las que Dios utiliza muchas veces para que esa persona pueda repensarse, para que esa persona pueda decir, algo necesito, algo más, algo está mal acá. Entonces cuando vos intercedés de corazón por alguien, vos tenés que estar dispuesto a que Dios va a tratar con esa persona. Y no te pongas mal, no te desanimes, no es que Dios no te está escuchando, al contrario, Dios te está escuchando. Por eso Él permite situaciones. Amén. Hay un poquito más adelante ahí, fíjate, el versículo 24 al 26. Diez, 24, 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, otra vez más plagas, más luchas. Y le dijo, id y servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, le soltó la familia, pero no los bienes. Y esto es lo que el enemigo hace muchas veces. Hay familias que vienen al Señor después de mucha batalla y vienen al Señor y ya empiezan en el Señor, pero están afligidos económicamente. Están afligidos financieramente. Es como que tienen un cerrojo, como que sus finanzas están atadas. Y dice, pero ¿cómo? Ahora estoy en Cristo, estoy experimentando cosas tremendas, pero mis finanzas siguen atadas. Esto es lo que está ocurriendo. El enemigo no quiere soltar tus finanzas para tenerte ahí ocupado, para tenerte preocupado, para tenerte ansioso. Cuando entró el pecado en la humanidad, hermanos, cuando entró el pecado ya en la Biblia, en Génesis 3, del 17 al 19, no hace falta que busques, solamente para los que toman notas, el Señor dice que maldijo la tierra a causa del pecado humano. Y usa un símbolo. Dice, la tierra te va a producir espinos. La tierra te va a producir espinos por causa de tu pecado. ¿Ok? Vas a comer con sudor el pan, te va a costar. Y a partir de ahí ese símbolo, esa imagen de las espinas, que ustedes saben que el paraíso era el paraíso, ¿por qué? Porque había dos cosas fundamentales que en el paraíso no había, por lo cual el paraíso era el paraíso. ¿Saben cuál era? No había espinas y no había suegra. ¿Te pusiste a pensar en eso, no? Ni Adán ni Eva tenían suegra, por eso era el paraíso mismo.
Pero fíjate vos lo que ocurre, que a partir de ese momento, las espinas empiezan a ser un símbolo de la preocupación por las finanzas. Y Jesús, cuando viene, el más grande maestro que tuvimos en la tierra, dice, porque el sembrador salió a sembrar la semilla, dice, y una parte cayó en el buen camino, otra en las piedras, y otra cayó entre espinos, dice. Y cuando le preguntan y les piden que explique la parábola, Jesús dice, la que cayó entre espinos, aquellos que reciben la palabra con gozo y empiezan a caminar, pero las preocupaciones por las cosas de este mundo, por los bienes materiales, empiezan a crecer y la semilla se ahoga y no da fruto. Y esta es una estrategia del enemigo. Venís a Cristo, conocés al Señor, empezás a caminar con el Señor, pero vienen ansiedad, preocupación, es una batalla en la mente. Pero yo tengo buenas noticias para vos en esta noche. Lo único que nuestro Señor vestía cuando fue a la cruz fue una corona de espinas. Los soldados romanos, para burlarse de él, le pusieron una corona de espinas. Y le decían, el rey, ahora vos sos el rey, y se reían de él. Y ellos no sabían lo que estaban haciendo. Porque en esa cruz, Jesús iba a vencer para siempre esa preocupación, ese miedo, esa ansiedad, ese temor que tenemos todos los seres humanos en el área material. A partir de esa cruz y de esa redención perfecta que Él logró para nosotros, cuando Él dijo, consumado es, nosotros ya no tenemos por qué vivir con miedo. Nosotros como hijos de Dios ya no tenemos por qué vivir con miedo. Ese miedo que tenemos, esa angustia de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, ya no tenemos por qué experimentarla. Jesús decía, no se preocupen por qué van a comer, o por qué van a beber, o por qué van a vestir. Porque la gente del mundo se preocupa de esas cosas. Pero ustedes que son hijos de Dios, vuestro Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas, y Él va a proveer todo. Hermano, vos vas a experimentar en tu vida lo que vos creas. Si vos vives un estado de ansiedad y de preocupación, lo que vas a atraer sobre tu vida es miseria, escasez, enfermedad. Eso es así sencillo. Porque el Señor funciona por la fe. ¿Qué dice? En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Sí? Y será vuestra fortaleza. O sea, cuando vos podés descansar en el Señor, cuando vos podés confiar en Él, no por tu vista, sino porque le crees a Él, vos le estás soltando las manos al Señor para que el Señor te pueda bendecir. Entonces el enemigo lo que hace es todo el tiempo atacarte a la mente, para que vos tengas miedo, para que vos te preocupes, para que vos estés ansioso. Y en lugar de estar, cuando vos estás preocupado, ni siquiera podés pensar creativamente. Porque estás afligido, estás desesperado. Y el enemigo quiere tenerte en esa situación. Pero esta noche yo quiero que vos pienses y mires a Jesús en la cruz, con una corona de espinas muriendo en la cruz. Y diciendo, consumado es, se terminó. Él sufrió las espinas para que vos ya no tengas que vivir con esa tortura en tu mente. Nosotros ya no tenemos por qué tener miedo a nuestro porvenir, no tenemos por qué tener miedo porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. ¿Por qué pensás que las personas que están bien tienen tantas ideas y cada vez tienen más? Porque están tranquilos. El tema es cuando vos estás afligido, cuando estás angustiado. La palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sostener.
Pero esto no es una teoría, esto es una experiencia. Tenés que aprender a poner tu carga en el Señor. Y si no lo haces, vas a tener problemas de salud, vas a tener problemas de toda naturaleza, porque estás llevando una carga que no podés llevar. Entonces la liberación viene cuando vos le entregás tu carga al Señor. Cuando vos entendés que Él es tu libertador en todas las áreas. Porque ¿qué dice la palabra? Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una promesa. Ahí está explicado. Quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, todo empieza en tu alma. Tu alma, donde está tu intelecto, tu voluntad, tus emociones. Ahí se determina todo. Si vos empezás a cambiar en tu alma, Dios quiere bendecirte en todas las otras áreas, en el área física, en el área de la salud, en el área financiera. Dios quiere restaurarte todo. Pero tiene que empezar adentro tuyo. Amén. Yo en esta noche quiero hacerte una invitación para que vos tomes una decisión. Yo no sé en qué momento de tu vida vos estás. Yo sé que hay personas acá que esto ya lo conocen, ya lo han vivido, ya saben cómo funciona. Pero tal vez hay personas que están empezando. Y yo quiero decirte que no importa dónde, en qué momento estés, esto es para todos. Esto es para todos. Y si en esta noche puedes creer en el Señor se va a transformar en tu liberador. Él va a ser el que te va a libertar. No sé en qué etapa estás, tal vez tenés que ser liberto de algún tipo de esclavitud, de algún vicio. El Señor quiere liberarte, porque Él es un Dios de libertad. A lo mejor estás viviendo preso de la preocupación o del miedo al futuro. El Señor quiere darte paz en esta noche. Yo no sé con qué expectativa viniste, con qué necesidad viniste. Yo solamente sé que en este lugar está el que tiene la solución a todos tus problemas. Es el Señor. Amén.